Hoy descubriremos la historia de Ana, la abuela de Jesús, una mujer cuya fe y perseverancia fueron esenciales en la historia de la salvación. Su vida, marcada por desafíos y promesas divinas, nos muestra cómo Dios actúa en momentos de prueba. Acompáñanos hasta el final para conocer su impacto en los evangelios apócrifos y su papel en el destino de la humanidad. Anhelaba un milagro, un hijo que acallara las voces y llenara su corazón de esperanza. Cada noche, Ana se apartaba a su patio y miraba las estrellas, susurrando plegarias llenas de desesperación. Señor, si he hallado gracia ante ti, escúchame. Si me has de dar un hijo, hazme fecunda. Si no, dame paz. Pero el cielo permanecía en silencio. El sol doraba las colinas de Séforis, iluminando los campos de olivos. En una casa de piedra vivía Ana, una mujer devota pero consumida por una tristeza profunda. La esterilidad la hacía objeto de miradas compasivas, aunque llenas de falsedad. Las mujeres del pueblo murmuraban a sus espaldas, ocultando juicios detrás de sonrisas fingidas. Ana fingía no oírlas, pero cada palabra se clavaba en su alma como una espina. Su esposo, Joaquín, la amaba, pero también sufría la vergüenza de no tener descendencia en una sociedad donde los hijos eran la mayor bendición. Su hogar se sentía vacío, y el silencio divino solo aumentaba su angustia. Determinado a encontrar respuestas, Joaquín viajó al templo de Jerusalén con sus mejores ofrendas. En lugar de regresar a casa, se internó en el desierto, ayunando y orando. Ana, al enterarse, quedó devastada, pero su fe no se apagó. Con el alma quebrantada, elevó una última oración. Un ángel apareció. Ana, Dios ha escuchado tu oración. Concebirás una hija, María, y en su vientre llevará la promesa del Altísimo. Al llegar, el sumo sacerdote Isacar lo miró con desprecio. Joaquín, Dios no te ha dado hijos, tu linaje está maldito, tus ofrendas no son aceptadas. Un murmullo recorrió el templo, y Joaquín, avergonzado, bajó la cabeza y se retiró. Cayó de rodillas en un campo solitario y clamó: Señor, si miraste a Sara y Raquel, ¿por qué me has olvidado? Dame un hijo y será tuyo para siempre. Entonces, una brisa cálida la envolvió y una luz descendió del cielo. Cuando Joaquín regresó, ambos compartieron la misma visión. Se abrazaron y la esperanza renació en su hogar. Ana quedó embarazada, y el día del nacimiento, el llanto de la niña anunció que la promesa se había cumplido. María cumplió 3 años, la llevó al templo. Aunque su corazón se oprimía por la despedida, Ana sabía que ese era el destino de su hija. Con voz temblorosa susurró: Hija mía, Dios te ha elegido. María la miró con dulzura y, sin titubear, dio sus primeros pasos hacia el templo. Antes de partir, volteó con una serenidad sobrehumana y dijo: Madre, Dios está conmigo. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Ana. La certeza en las palabras de su hija le confirmó lo que siempre había sospechado. María era diferente. Con el alma afligida, pero con una fe inquebrantable, dejó a su hija en el templo y regresó a casa, donde Joaquín la reconfortó, asegurándole que aquel sacrificio era parte del plan divino. Aunque su fe era firme, en su interior persistía una inquietud silenciosa. Confiaba en Dios, pero aún no entendía completamente lo que estaba por venir. Su hogar, una vez lleno con la presencia de María, quedó en un profundo silencio tras su partida. El tiempo transcurrió y Ana, desde la distancia, veía crecer a su hija con gracia y devoción dentro del templo. Un día recibió la noticia de que María se había desposado con un hombre justo llamado José. Un orgullo sereno invadió su pecho. Sabía que su hija era especial, pero aún no imaginaba la magnitud de su destino. Miró a Joaquín y en sus ojos encontró la misma mezcla de nostalgia y esperanza. Los años pasaron y Ana supo que María esperaba un hijo.
La noticia llegó envuelta en misterio. María aseguraba que el niño había sido concebido por obra del Espíritu Santo. Ana, con el corazón de una madre, creyó en ella. Recordó al ángel que le había anunciado el nacimiento de su hija y comprendió que el plan de Dios seguía desplegándose. Su fe era inquebrantable, pero sabía que el mundo no siempre entendería el milagro que estaba por llegar. Cuando María partió a visitar a su prima Isabel, Ana la despidió con una bendición y el alma llena de confianza. Permaneció en su hogar, orando en silencio, pidiendo a Dios que protegiera a su hija y al niño que llevaba en su vientre. Pero en su mente resonaban los murmullos del pueblo, las miradas de desconfianza. Aún así, su fe la sostuvo. Sabía que María estaba bajo la sombra del Altísimo, que todo tenía un propósito divino, aunque aún no pudiera comprenderlo en su totalidad. El día del nacimiento de Jesús llegó. Ana no estaba en Belén, pero en su espíritu sintió la santidad de ese instante. Cuando María y José regresaron con el niño en brazos, Ana corrió a su encuentro. Al sostener a su nieto por primera vez, un calor indescriptible recorrió su ser. Sus ojos se llenaron de lágrimas al contemplar su pureza. Con voz temblorosa susurró: «Este niño es la promesa cumplida». En su corazón supo que aquel pequeño cambiaría el destino del mundo. Ana pasó horas contemplando a su nieto, sintiendo una paz que no era de este mundo. En su vejez, comprendió que cada prueba, cada lágrima, la había guiado hasta este momento sagrado. La niña milagrosa, que una vez sostuvo en sus brazos, ahora llevaba al Salvador en los suyos. Todo cobraba sentido, las dudas quedaban atrás, porque el Altísimo había cumplido su promesa. Con el corazón lleno de gratitud, acarició la pequeña mano del niño y susurró: «Dios es fiel». Los años pasaron y Ana vio crecer a Jesús. Su sabiduría asombraba a todos, su dulzura y amor por los demás eran innegables. Cada palabra suya reflejaba una profunda conexión con Dios. Ana sintió que su vida estaba completa. De mujer estéril, se había convertido en la abuela del Redentor. La historia de Ana, que antes estuvo marcada por el sufrimiento y la incertidumbre, ahora brillaba como un testimonio vivo del poder divino. Al mirar a su nieto, comprendía que su propia existencia era la prueba del cumplimiento de una promesa sagrada. Sin embargo, conocía bien las Escrituras y sabía que los profetas habían anunciado un Mesías que enfrentaría grandes pruebas por su pueblo. A veces, al observar a Jesús, un temor silencioso cruzaba su alma. Su destino no sería fácil, pero, como siempre, confiaba en Dios. Su papel era sostenerlo con amor y oración, y así lo hizo, elevando cada día sus plegarias, entregando su angustia al Altísimo y aferrándose a la certeza de que todo estaba en manos divinas. Con el paso del tiempo, Ana sintió el peso de los años. Su cuerpo se debilitaba, pero su fe permanecía firme. Se convirtió en un pilar para María, una consejera amorosa y una presencia serena en la vida de Jesús. Él la miraba con ternura y con palabras llenas de sabiduría le decía: «Abuela, todo tiene su tiempo en la voluntad del Padre». Ana asentía en silencio, guardando en su corazón esa verdad. Sabía que su hora también llegaría y la aceptaba con la misma fe que la había sostenido toda su vida. Una tarde, sintiendo que sus fuerzas se desvanecían, llamó a María, tomó sus manos con ternura y susurró: «Hija, he visto la gloria de Dios en nuestra familia. Eres bendita entre las mujeres y tu hijo cambiará la historia». María, con lágrimas en los ojos, asintió, sabiendo que su madre estaba lista para partir. Rodeada por su familia y envuelta en amor, Ana cerró los ojos en paz, confiando en que su vida había cumplido su propósito. La partida de Ana no fue el final.
sino el inicio de un legado eterno. Aunque su nombre no aparecía en los evangelios canónicos, su memoria quedó viva en la tradición cristiana como una mujer justa, una madre fiel y la abuela del Salvador. Su vida, marcada por pruebas y sacrificios, se convirtió en testimonio del poder de Dios para transformar el sufrimiento en bendición. Sus oraciones y su ejemplo siguieron iluminando a quienes confiaban en Dios con un corazón sincero. Años después, cuando Jesús inició su ministerio, María recordó las palabras de su madre. Ana siempre le habló del propósito divino, del sacrificio y la promesa. Ahora, al ver a su hijo predicar el reino de Dios, entendía el peso de su destino. Cada enseñanza, cada milagro, traía a su memoria los consejos de Ana, y aunque su presencia física ya no estaba, su fe seguía viva, guiando a María y fortaleciendo su corazón en los momentos más difíciles. Las multitudes seguían a Jesús, asombradas por sus milagros y palabras de esperanza. María, al ver al pueblo sanarse y restaurarse, recordaba las enseñanzas de Ana. Siempre le dijo que Dios obraba de formas misteriosas, y ahora, al presenciar el cumplimiento de las promesas divinas a través de su Hijo, entendía que su madre tenía razón desde el principio. Y entonces llegó el momento más doloroso. Durante la pasión de Jesús, María enfrentó la mayor prueba de su vida, pero dentro de ella sentía la fortaleza de Ana, quien le enseñó a confiar en Dios, incluso en el sufrimiento. Frente a la cruz, su corazón se quebraba, pero recordó las palabras de su madre. El final nunca es el final, sino el comienzo de algo mayor. Fue entonces cuando comprendió el significado del sacrificio de Jesús. Su dolor se mezclaba con la certeza de la redención. La fe de Ana vivía en ella, sosteniéndola en la hora más oscura. La salvación del mundo llegó con Jesús, y la historia de Ana quedó entretejida en ese plan divino. Aunque su vida fue silenciosa para muchos, su papel fue esencial. Su fe inquebrantable, sus oraciones y su amor formaron los cimientos sobre los cuales María creció y Jesús nació. Sin Ana, el camino habría sido diferente. Ana no solo fue madre y abuela. Su vida fue un testimonio vivo del poder divino para convertir la esperanza en realidad. Hoy, su figura sigue presente en los evangelios apócrifos y en la tradición cristiana. Su historia nos demuestra que Dios obra en aquellos que confían en Él, incluso en los momentos más difíciles. Nos enseña que la fe, la paciencia y la esperanza pueden cambiar cualquier destino. La abuela del Mesías no fue solo un nombre en la historia, sino una manifestación del amor divino, cuya influencia perdura a través de las generaciones como un faro de luz y fortaleza. Así concluye la historia de Ana, la mujer cuya fe inquebrantable preparó el camino para el nacimiento del Salvador. Su vida nos recuerda que Dios actúa en los momentos más inesperados, transformando la adversidad en bendición. Gracias por acompañarnos en Historias Sagradas. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejarnos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los misterios de la Biblia. Hasta pronto.